Hola, señores estudiantes, bienvenidos a su tercera clase del área de ciencias naturales. ¿Sí? La tarde de hoy, bueno, primero pidiéndoles mil disculpas por la semana anterior, no pude estar con ustedes, pero ya el día de hoy vamos a remediar toda la situación que han venido pasando. ¿Sí? El tema que tenemos para la tarde de hoy se denomina números de oxidación y disolución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Que nos dice experimentar y deducir el cumplimiento de las leyes de transformación de la materia. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar cómo yo voy a calcular un número de oxidación, ¿sí? Voy a ver también un poquito de disoluciones, que tenemos otro tema, de las partes por millón, se denominan esto, ¿sí? Tenemos para calcular los porcentajes de la masa, los porcentajes del volumen y los porcentajes de la masa por volumen, ¿sí? ¿De qué? Básicamente de compuestos químicos. ¿Sí? Entonces ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Ahora, tenemos el número de oxidación. ¿A qué se referirá esto? ¿Me ayuda por favor alguien leyendo este texto? ¿Le leo? Sí, por favor. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo recibe en signo menos o que pone a disposición de otros cuando forma un compuesto determinado. Eso significa que el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a ceder. Ya, muy bien. Entonces, miren, primeramente tenemos que entender que el número de oxidación que nos dice es un número entero, ¿verdad? Que este representa los electrones de un átomo. Y este va a recibir signos, ¿sí? ¿Qué nos dice? Cuando es positivo, es porque pierde electrones. Y cuando es negativo, es cuando el átomo gana electrones. Sí, debería ser lo contrario, ¿no? Pero aquí es lo contrario. En este caso, cuando gana es negativo y cuando pierde es positivo. Más o menos como la ley de los signos que ustedes ven en matemáticas. ¿Sí? Listo, miren, nosotros aquí tenemos un ejemplo. Miren, para calcular estos números de oxidación, nosotros debemos o tenemos que saber en qué familia está ubicado en la tabla periódica. Ustedes en el módulo, déjenme revisar si ustedes tienen en la primera parte, me imagino esto siempre está en la primera parte, donde podemos encontrar la tabla periódica donde se clasifica en metales, metaloides y no metales. ¿Sí? Y la tabla periódica debemos saber que está dividida en este caso por familias. ¿Sí? Listo. Entonces, de ellos nosotros vamos a encontrar unos números de valencia que se denominan. ¿Sí? Esto ya les voy a indicar cómo se clasifican, por qué y en dónde los vamos a encontrar. Y con qué signo van a estar ubicados. ¿Ya? Ahora, también hablábamos sobre los compuestos, ¿sí? Con nuestras propias palabras yo puedo decir que un compuesto es que proviene de qué? De la unión, en este caso, de dos o más elementos considerados estos en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, la unión de estos elementos forman un compuesto. Y nos dice, estos se pueden clasificar, miren, nosotros aquí tenemos unos ejemplos, sí se pueden clasificar en óxidos básicos, que nos dice que están formados por oxígeno y un metal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos óxidos ácidos que están compuestos por un oxígeno y un no metal. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado en la tabla periódica, nosotros encontramos metales, metaloides y no metales. ¿Sí? Entonces, para formar hidruros, ¿qué nos dice que tienen que estar conformados o compuestos por qué? Por no metálicos o metálicos. ¿Sí? Componentes, en este caso, son hidrógeno y algún otro elemento. Entonces, si yo uno un hidrógeno y un metálico o un no metálico, ¿qué me va a dar? Un hidruro. ¿Sí? Y así cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos da otro ejemplo.
para formar hidrácidos, como su palabra mismo lo dice, hidra, que vendrá, ¿qué representa la H? ¿Qué elemento químico representa la H? Hidrógeno. Hidrógeno. Ya, y de un ácido, nos dice, ¿sí? O un elemento ácido. Ya, listo, también tenemos oxácidos, oxisales, ¿sí? Y también las sales binarias, que es la combinación de un hidróxido y un hidráxido, ¿ya? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en la tabla periódica, que espero que hayan revisado, que eso está en la página 1. Sí, espero que hayan revisado el módulo. Ahora, nosotros debemos considerar para calcular el número de oxígeno los siguientes datos. ¿Qué nos dice aquí? El número de oxidación de todos los elementos dice en estado libre. ¿Qué quiere decir? Que no está compuesto por ningún otro, es un elemento solito, ¿sí? Entonces, aquí mismo nos dice no combinados con otros. Es de cero. En este caso, tenemos aquí, miren los elementos químicos. ¿Qué significa la N con la A? ¿Na? ¿Quién me dice? Sodio. Muy bien. Aquí tenemos otro. ¿La C con la U? Mm, ¿Mm? Cobre. La M con la Cobalto. G. Ah, sí. Cobre. La C con la U. Cobre, ¿verdad? La M con Cobre, la G. sí. Magnesio. Ya, muy bien. Entonces, estos elementos son libres, es decir, que no están combinados con ningún otro. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación que nos dice aquí? En este caso nos dice que vamos a utilizar, o el número de oxidación será 0, nos dice. ¿Sí? Otro tema que tenemos que considerar que nos dice, el número de oxidación del hidrógeno es +1. ¿Sí? Excepto en los hidruros, ¿sí? Metálicos en los que es -1, ¿sí? Entonces, cuando nos encontremos con un elemento de hidrógeno va a ser +1. Ya, entonces, estas cosas tenemos que considerar. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Para el número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Sí? Entonces, estos pequeños detalles nosotros vamos a considerar para el cálculo de nuestro número de oxidación que ustedes tienen en la tarea. No sé si alguien ya pudo realizar esta actividad que justamente la estoy presentando en este momento. ¿Alguien ya la pudo realizar o todavía no? Yo la hice, pero no sé si está bien. Ya, muy bien. Entonces vamos a revisar en lo posible. En lo que avancemos vamos a irlo revisando. ¿Sí? Entonces yo cómo calculo mi número de oxidación. Me gustaría compartirles. Me indican por favor. Verán, yo les voy a copiar un archivito que justamente estaba mirando, algo así como para que ustedes puedan ver. A ver, les voy a pegar aquí. Este de aquí está un poco complejo, pero yo les quiero a ustedes hacer como un tipo resumen para que ustedes me puedan entender. Esperen, 4, voy a duplicar aquí. Listo. Ya, mira, estaba justamente mirando este video aquí para mostrarles un poquito. Recuerden que yo les hablaba a ustedes sobre la tabla periódica que estaba dividida por familias, ¿verdad? Listo, mira, entonces nosotros aquí tenemos el grupo 1, ¿sí? Y su número de oxidación va a ser +1. ¿Ya? Entonces, todas estas familias van a tener un numerito. Ya les voy a pegar acá la otra tableta. Miren, aquí nosotros tenemos el siguiente grupo, ¿sí? Y el grupo número 2 va a ser su número de oxidación +2. Ya, entonces, según esto, nosotros vamos a considerar para calcular nuestros ejercicios, ¿sí? Listo, ya. Entonces, les voy a poner aquí, en la parte de aquí, espero que me deje editar. Estaba queriendo editar aquí. Listo. Para hacer nuestros ejercicios vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí? Para el hidrógeno, nuestro número de oxidación va a ser +1. ¿Ya? Cuando nos encontremos nosotros con un oxígeno, nuestro número de oxidación va a ser -2. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontremos
la combinación, en este caso, de un oxígeno y de un hidrógeno, nuestro número de oxidación va a ser -1. Listo. Hasta aquí, esta es una tabla que es por ley en química que se debe considerar de esta manera, ¿sí? Para calcular los números de oxidación. Ahora, yo lo que tengo que hacer es como, por ejemplo, en el ejemplo 1, ¿qué me dice que tengo? Tengo azufre y también tengo oxígeno, ¿verdad? Pero aquí tengo 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Ahora, yo no puedo escribirlo en la parte de arriba, por eso le he puesto aquí entre paréntesis. Miren, esto no debería estar así. Voy a quitarlo. Miren, así tienen ustedes el ejercicio, ¿verdad? Así lo tienen. Entonces, ¿qué nos dice? Que yo siempre tengo que considerar lo siguiente. Cuando yo voy a buscar mi número de oxidación para balancearlo, ¿qué tengo que darme cuenta? Que cuando yo tengo al lado izquierdo, en este caso, los del lado izquierdo van a ir con signo negativo, ¿sí? Y los de mi lado derecho van a ir con signos positivos, aquí, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me dice? Que yo tengo 2 átomos de oxígeno. En este caso, ¿yo qué necesito para balancearlos? Yo necesito saber cuál es mi número de oxidación del oxígeno. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál les dije que es el número de oxidación del oxígeno? Ahí lo tienen, ahí arribita. ¿Cuál es el número de oxidación? -2. Muy bien, -2. Entonces, ¿qué me dice que yo tengo que hacer para balancearlo? Tengo que multiplicar estos de aquí. ¿Ya? Multiplicar estos de acá. Listo, entonces, 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Listo. Entonces, este 4 para mí, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Mm? ¿Quién dice más? Este 4, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Positivo. 0 polito 0. Recuerden, cuando ustedes multipliquen, Negativo. negativo, exactamente. Cuando ustedes multipliquen dos números con signo diferente, miren, este 2 de aquí es positivo, pero este 2 de acá adentro es negativo. Negativo. Se aplica la ley de signos. Exactamente. Entonces yo aplico la ley de signos y mi resultado va a ser negativo. Entonces, Negativo. yo con esto tranquilamente ya encuentro mi número de oxidación, en este caso del azufre. Entonces, ¿cuál será mi número de oxidación? 4, ¿verdad? Pero este 4, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Mm, ¿Qué nos decía la ley? Nos dice que para balancear números de oxidación me tiene que quedar en 0. Eso me dice la ley, ¿verdad? Entonces, mi número de oxidación en este caso va a ser positivo. ¿Para qué? Para que cuando yo reste este 4 de este 4 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, tengo un número 0. positivo y un número negativo, me da 0 mi respuesta. 0. De esta manera queda balanceada la primera ecuación, ¿sí? De número de oxidación. ¿Sí? Acá yo lo voy a borrar. Tenemos un hidrógeno, tenemos un nitrógeno y también tenemos un oxígeno. ¿Sí? Entonces, este oxígeno está acompañado del 3. Para yo poder balancear este número, ¿qué voy a hacer? Vamos a empezar nosotros de izquierda hacia derecha. Entonces vamos a buscar cuál es el número de oxidación del oxígeno. -2. -2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora aquí? Miren, primero busco aquí en la tablita, en esta tablita busco todos los resultados que ya tengo. Entonces, el número de oxidación del hidrógeno, ¿cuál es? +1. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál me hace falta encontrar? ¿Cuál me hace falta encontrar? El nitrógeno. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? A este número tengo que darle una respuesta de 0, me dice, ¿sí? Entonces,
Primero multiplico los números que ya tengo. Miren, ¿sí ven? Aquí yo tengo para multiplicar. Acá no tengo con quién. Entonces, primero voy a hacer la operación que ya tengo. Entonces, si digo, en este caso, 2 por 3, ¿cuánto me da? 6. Ya. Este 6, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Yo lo voy a poner aquí, ¿ya? Este 6, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Quién da más? Sí. Damaris, ¿usted qué dice? Según A ver. el otro, yo creo que es negativo. Les acabo de decir, chicas, cuando multiplicamos dos números con signo diferente, mi respuesta va a ser negativa. Negativo. Ya, muy bien. Listo. Entonces, ahora yo ya tengo mi respuesta y acá miren, yo que tengo un número positivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que dejarle esto en 0. ¿Cómo lo hago? Encontrando mi número de oxidación de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, este de aquí se va a pegar al lado izquierdo. Y esto de aquí, acá como ya tenemos mi resultado, se me va a quedar al lado derecho. ¿Sí? Entonces ahora, a simple vista, ¿cuál será el número de oxidación si yo digo que sumados estos números me tiene que dar 0 a mi respuesta de 6? Aquí tengo un 1. ¿Qué me hace falta para que mi respuesta me dé un número de 0? En este caso, 5. 5. Porque si el 5 lo suma el 1, 6 y 6 menos 6, 0. Perfecto. Miren, entonces mi número de oxidación ha sido 5. ¿Por qué? Porque yo sumo 5. Estos son positivos, ¿verdad? Yo los puedo sumar entre sí, me da un 6 positivo, ¿sí? 6 positivo menos 6 negativo es igual a 0. 0. Perfecto. Listo. Acá ya lo voy a borrar. Listo, tenemos así. Tenemos así. Listo, miren. Ya, miren, aquí tenemos asimismo individuales. ¿Qué representa la K? Potasio. Muy bien, entonces tenemos potasio, tenemos azufre, tenemos oxígeno. Sí, miren, aquí ya nos está dando a nosotros, ya nos está dando un número donde yo tengo que buscar mi número de oxidación, pero realizando primeramente la multiplicación. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿a quién le falta aquí el número de oxidación? Azufre. Ya, a ver, vamos acá, déjenme revisar en esta tablita. Miren, ¿en qué familia se encuentra en este caso, en qué familia se encuentra el potasio? En la primera. ¿Cuál es su número de oxidación? El más 1. Más 1. Más 1. Entonces, aquí yo voy a poner mi número de oxidación más 1. ¿Ya? En este caso tenemos el número de oxidación del azufre, lo vamos a calcular. ¿Y cuál es el número de oxidación del oxígeno? Menos 2. Menos 2. Listo. Lo que yo puedo, multiplico. ¿Sí? Cuando ya me da una operación, yo debo multiplicar. En este caso, 2 por 4 nos dan 8. Ya, ¿ahí estará bien ese 8 o qué le hace falta? Negativo. Eso negativo. Bien, listo. Acá miren, tienen otra operación. Tienen el 2 y el 1. 2 por 1. 2. ¿Este que será positivo o negativo? Positivo. Ya. Vamos a esperarle un poquito para los demás. Listo. Entonces, aquí a simple vista, ¿cuál será el número de oxidación que me hace falta para que mi respuesta me dé 0? Miren, acá tengo un menos 8. ¿Cuál será el número de oxidación que me hace falta? 6. Listo, muy bien. Este 6, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Entonces mi respuesta me va a dar 0. ¿Ya? Ahora, ustedes me van a hacer este de aquí solito.
Miren, así lo tenemos el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál? Sí. A ver. 2, 6. Sí. Ah, profe, Dígame. pero el C es el carbono, ¿verdad? Ya. Ese está en la familia 14. A ver. Déjenme ver. Ya. Cuando nosotros nos encontramos un carbono, a ver. No, está en la A 6. ver, acá estoy. Ya, miren, aquí que estoy, me subí. Miren, chicas, ¿qué les dije? Primero tenemos que hacer lo que ya tenemos. Del carbono y del oxígeno, ¿qué número de oxidación tenemos? -2. Ya. Entonces, si ya tenemos el número de oxidación del oxígeno, multiplicamos y obviamente ese resultado va a ser el número de oxidación del carbono, porque ya no Entonces, necesitamos más. Es 6. ¿Ya? Entonces es 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el número de oxidación es menos 2. ¿Sí? 2 por 3 es 6. 6. Por lo tanto, mi número de oxidación ha sido 6. ¿Ya? Le salió así y esto me va a dar un resultado de 3. Sí. Bien, muy bien. Acá tenemos el otro. ¿El otro ya lo hicieron? El último sí, 8. ¿Sí? ¿A todos les salió 8? Sí, a mí me salió 8, o sea, menos 8, 0, porque el cloro sería 8, más 8. Ya, listo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Tenemos el oxígeno que es menos 2. ¿Sí? 4, 2 por 4 es 8. 8. Listo. ¿Ya? Entonces esto es igual a 0. Sí. Hasta ahí ustedes tienen que tener la primera parte del deber. Pueden tomarle una captura en este momento antes de pasar al otro lado. Ahí voy, ya. ¿Ya? Perfecto. Listo. Hay que aprovecharla. Listo, miren, entonces el otro tema son las disoluciones. Como les decía, porcentajes de masa por masa, volumen por volumen, porcentaje de masa sobre volumen. ¿Sí? Aquí tenemos a breves términos, ¿qué nos dice que es una disolución? Prácticamente es la mezcla homogénea a nivel molecular. ¿Sí? Un ejemplo, aquí nos dice, podría ser un sólido disuelto en un líquido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sólido? Algo, lo contrario del líquido, básicamente, en pocas palabras. Como por ejemplo, puede ser la sal o el azúcar. En este caso, ¿cuál será el disolvente? El agua. Ya, muy bien. Entonces, está bien, tenemos perfecto que es una disolución. Sí, entonces, ¿qué nos dice? Miren aquí, el soluto es la sustancia que se disuelve y es el componente que se encuentra en menor proporción. ¿Sí? Proporción. Ya, en este caso se vendría a ser el café, ¿verdad? Y el disolvente que nos dice es la sustancia que disuelve al soluto y es el componente que se encuentra en mayor proporción que vendría a ser el agua. Así de El agua. sencillo. Perfecto. Listo. Nos vamos entonces a ver, nos dice unidades de concentración. Nosotros podemos encontrar porcentajes de masa, porcentajes de volumen, masa por volumen, tenemos partes por millón, tenemos la molaridad y fracción molar. ¿Sí? Eso nosotros vamos a encontrar como unidades de concentración. Ahora, nosotros vamos a encontrar un ejercicio donde nos habla los porcentajes de masa. ¿Sí? Aquí nos dice la masa la encontramos en qué? En gramos, ¿verdad?
Listo. Entonces, aquí nos han puesto un ejemplo, nos dice la masa de soluto y la disolución deben expresarse en las mismas unidades, puesto que un porcentaje nos dice que no tiene unidades, no tiene una cantidad exacta, ¿verdad? Listo. Acá tenemos volumen por sobre volumen. ¿En qué unidad la podemos encontrar nosotros? Aquí los tenemos. ¿En qué ha sido? ¿En qué nosotros Mililitros, podemos? ¿Ya? Litros y metros cúbicos. cúbicos, ¿verdad? Listo. Ahora vamos a ver la concentración de masa por volumen. Aquí es Damaris sobre mililitros, ¿sí? Aquí los podemos encontrar nosotros en mililitros. Acá en volumen, en metros, litros, metros cúbicos y en masa sobre volumen en mililitros. ¿Ya? Miren, aquí nosotros encontramos unas pequeñas fórmulas. No sé si ustedes avanzan a ver estas fórmulas para nosotros poder calcular, en este caso, la densidad. ¿Sí? Acá teníamos otra fórmula, esta ya no la puedo hacer más grande. ¿Sí? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar, miren, el resultado del primer ejercicio? ¿Qué nos dice? Se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa. Miren, así se representa la glucosa en elementos químicos, ¿sí? Es la unión del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, ¿sí? ¿Y esto qué forma? Glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos dice? En 200 gramos de agua. La fórmula del agua ya sabemos que es H2O, ¿sí? Entonces dice, expresemos su concentración como porcentaje en masa. Ya, ahora nos vamos a ver acá nosotros la fórmula de la masa. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí yo la tengo, miren. La fórmula de la masa es que el porcentaje de masa es masa de soluto dividido ¿para qué? Para masa de disolución. Y esto multiplicado por el 100%. ¿Por qué? Porque nos pide en porcentaje, ¿verdad? Listo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros ya tenemos la fórmula, esta es una fórmula general, ¿sí? Entonces nosotros simplemente vamos a reemplazar. ¿Qué nos dice? Masa de soluto. Vamos a ver aquí en el ejercicio, ¿en dónde está la masa de soluto? ¿Qué nos dice? En los Se 15 ha gramos. preparado la disolución de 15 gramos. Miren, clarito Glucosa dice. en soluto. Perfecto, entonces simplemente reemplazamos. ¿Sobre qué? Sobre la masa de disolución. Disolución. Ya, listo, muy bien. Entonces, como nos hablan nosotros de masas, ¿sí? Entonces quiere decir que esto lo vamos a dividir para lo mismo, para estos 15 gramos, ¿sí? Porque estamos hablando de masas. ¿Ya? Miren, aquí nosotros tenemos la fórmula y esto lo vamos a calcular y multiplicar por el 100%. ¿Ya? Entonces, miren, aquí ¿qué nos dice? Que tenemos que hacer la masa más ¿qué? Más los 200 Más el gramos solvente. de agua, de disolvente, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que los 15 gramos de glucosa no hay con quién hacer ni una multiplicación ni una resta, pero acá abajo nosotros tenemos la masa de disolución que se va a multiplicar los 15 gramos, en este caso, por el solvente que son los 200 gramos. Sí, perdón, sumar 200 más 15 son 215 y esto lo vamos a multiplicar por el 100% y su resultado nos va a dar, si ustedes hacen la multiplicación, les va a dar la, 200. la Más, respectiva división y multiplicación, les va a dar 6.97. No sé si lo hacen en este momento, tienen a la mano una calculadora para que lo puedan hacer. Sí, yo ya tengo. Era 15 dividido para 215, ¿verdad? ¿Sí? Y eso usted lo transforma a porcentaje, porque recuerde que aquí nos dice la respuesta, que nos dice, expresemos su concentración como porcentaje en masa. Ya, entonces les va a dar 6.97. Les puede variar con decimales, pero no va a ser mucho. ¿Sí? Espero que les haya salido así la respuesta de esto. Sí, me voy a ir brevemente al segundo ejercicio. Entonces aquí nos dice, en la etiqueta de una botella de vinagre se puede leer que tiene un 4% de ácido acético, ¿sí? Calcule el volumen del ácido acético que contiene si su capacidad es de 750
mililitros. ¿Ya? Nosotros en el módulo tenemos todas estas fórmulas. Por motivo de tiempo, chicos, que ya me falta un minuto, yo les he preparado, o sea, directamente aquí la fórmula y el desarrollo del ejercicio, porque no me va a alcanzar más el tiempo. ¿Sí? Entonces, mire, la fórmula del volumen, ¿qué me dice? Que es el volumen soluto por el volumen de disolución. ¿Sí? Y esto multiplicado por el 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos está pidiendo en este caso en porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? El volumen es igual. Aquí cuando nosotros no tenemos una fórmula exacta, simplemente vamos a utilizar una regla de 3. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consiste esto? El volumen, nosotros tenemos esto es igual al volumen de soluto. Sí, ahora nos dice que esto es el 100%. Ahora, ¿cuánto será el volumen de disolución? ¿Qué hago? Volumen por volumen de disolución dividido para 100. ¿Y qué voy a encontrar? El volumen de soluto. Esto sencillamente es una regla de 3. Ya, chicas, se me va a acabar el tiempo. Por favor, ustedes lo ven con detenimiento. Esto les puede servir para el deber. ¿Sí? Voy a cruzar a la otra diapositiva porque se me va a cerrar en este momento ya la plataforma. Miren, ustedes ya ingresan al video si es que pueden y van a encontrar ustedes las respuestas. Me voy a ir directamente a las preguntas de la clase en vivo. Espero que me alcance el tiempo porque estoy... me voy a las preguntas de la clase en vivo número 3. Voy a ver, esperemos que no se me cierre, chicas. Voy a hacer lo más rápido posible porque estoy a segundos.